que se me ocurrió hoy en la mañana. Bueno, entonces en el día de hoy, hermano, como les dije la vez pasada, concluimos el estudio que hicimos en Romanos 11:26, donde decía, y así todo Israel será salvo. Y vimos Hermano Jorge, todas las hermano Jorge, posibilidades y todo eso. hermano Y, Jorge, y entonces ahora, en el día de hoy, quiero empezar otra serie, pero como siempre no, van un poco relacionados. ¿Sí? Jorge, ¿me ¿Sí? oí? Pues sí. Se está oyendo raro, sí, No me... sí, se Sí. está oyendo raro, pues, como con ruido, no ruido, pues, sino que la voz se te oye toda temblorosa. Ah, todavía se escucha así. Ahorita no, pero también la imagen parece que está un poco borrosa. Really? Sí, Oh, man. bueno, No pero sé qué hacer. I'm sorry, pero sí me escuchan. ahorita sí. Ok. Um, ok, bueno, vamos a seguir, hermano. No sé honestamente qué pueda estar pasando. Pero sí me escuchan otra vez ahorita que estoy. No sé si al La cambiar de hermano, como screen. está después. Sí, te estamos escuchando. Ok, ya, vamos a ver. Bueno, esperemos que se escuche bien el audio, hermano. No sé si será la señal, a veces así cuando están los vientos, la lluvia y todo eso. Esperemos que sí funcione. Bueno, entonces, hermano, eh, lo que estaba diciendo yo es que el estudio de hoy sí va relacionado con lo que estuvimos aprendiendo eh, en, en la serie anterior que hicimos. Eh, y es más que todo, hermano, para que no quede ninguna duda de lo que estuvimos estudiando la vez pasada acerca de el Israel que va a ser salvo y todo eso, porque es que el Nuevo Testamento, hermano, tiene mucho, mucho que decir y con mucha claridad que por qué hay tanta confusión, por qué existen tantas posturas, tantas interpretaciones, es porque yo digo que no lo quieren ver, porque tienen sus ideas preconcebidas, muchos, como les digo yo, hay un sistema hermenéutico, especialmente conocido pues como dispensacionalismo, perdón, que enseña, nosotros vamos a estudiar más acerca de ese tema. Y yo le estoy poniendo como serie, el nombre de esta serie, en forma de pregunta, ¿quién está en el Israel de Dios? ¿Quién está en el Israel de Dios? Y entonces el título del estudio del día de hoy le he puesto como, siempre como en forma de pregunta, únicamente judíos. Y entonces es lo que vamos a querer averiguar hoy, hermanos. Entonces lo que estamos tratando de averiguar es si el Israel de Dios está compuesto únicamente por judíos o si también incluye a gentiles. Otra cuestión que estamos tratando de determinar es si los judíos incrédulos forman parte del Israel de Dios. ¿Ok? Y fíjese que pareciera así como que es obvio que uno diría, no, los incrédulos no son parte del pueblo de Dios, pero existen esa enseñanza, esas creencias, hermanos, de que aún los judíos incrédulos todavía son parte del Israel de Dios, parte del pueblo de Dios. Por eso vamos a ver si ese es el caso o no. Como vimos en la carta a los romanos, el apóstol Pablo enseñó que los gentiles están injertados en el olivo, que no es otro que Israel, el Israel de Dios, por supuesto. Así pues, el mismo pensamiento se convierte en un tema central en la carta posterior de Pablo a los cristianos de Éfeso. Para eso, hermano, me gustaría que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo
2, versículos del 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Y yo, como siempre, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Pero va a haber un versículo que quiero que voy a comparar con otra versión también. Pero voy a leerles todo esto. Y fíjense, hermano, la serie que voy a estar tocando va a ser de este pasaje que vamos a leer ahorita, de Efesios 2, 11 al 22. Pero obviamente hoy no voy a poder tocar todos los versículos de este pasaje. Solo, honestamente, en realidad solo voy a tocar un versículo. Y a veces que de un solo versículo podemos sacar bastante. Entonces así dice la palabra. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Él, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. So, obviamente, como les digo yo, hermanos, que no voy a tocar todo ese pasaje porque ya vieron que es bastante y hay mucho ahí, hermanos, y vamos a, como les digo, va a ser toda una serie enfocándonos en este pasaje de Efesios. Entonces, primero, hermanos, debemos saber qué significa el término gentiles, porque si vieron en el versículo 11, donde dice que ustedes los gentiles, ¿okay? El término gentiles para los judíos, necesitamos saber qué significaba ese término para ellos, los judíos, cuando lo usaban, gentiles, especialmente para los judíos del primer siglo. En la Biblia, el término gentiles se refiere a las personas que no son judías, es decir, a cualquiera que no descienda de los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, o aquellos que no forman parte de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que a menudo se traduce como gentiles, es goyim, que literalmente significa naciones o pueblos. En el Nuevo Testamento, el término griego es ethne, que también significa naciones o pueblos. Este término era neutral en su origen, simplemente significaba pueblos o naciones no israelitas, o sea, distintos de Israel. Pero con el tiempo a menudo adquirió un tono negativo
Entre los judíos del primer siglo, el término gentiles tenía una connotación negativa, ya que se les consideraba impuros, idólatras. Especialmente esta parte quiero que le pongan en mente, o ajenos al pacto de Dios. O sea que los judíos, ya para el primer siglo, durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ellos usaban ese término gentiles una forma negativa y especialmente a los gentiles que porque eran impuros, lo veían como gente impura, idólatras, y que eran ajenos al pacto de Dios. Los judíos llamaban gentiles a los no judíos porque eran las naciones que no estaban en pacto con Yahvé, el Dios de Israel. O sea que ellos le decían eso porque no estaban dentro del pacto con Dios. Así el término gentiles se convirtió en un término peyorativo, para quienes estaban fuera de la ley y el pacto de Dios. Quiero que recuerden eso. Entonces, hermanos, podemos ver de que el término gentiles no era algo, sus principios era neutral, no era ni negativo ni positivo, nada más era una manera de identificar a alguien que no era parte del pueblo de Dios, alguien que no era israelita, ¿verdad? Y entonces, después con el tiempo, fue tomando esa connotación negativa de que como ellos se sentían, pues, que ellos eran el pueblo de Dios y que los demás no eran, que los demás eran unos idólatras que no estaban bien con Dios. Eso fue evolucionando a ser más bien como un insulto para decirle gentil a alguien, ¿verdad? Eh, entonces, y eso es lo que estamos viendo y ahí para el primer siglo, y podemos ver en varios casos de que incluso los judíos no podían entrar a la casa de un gentil y cosas así, porque ellos la veían como algo tabú, no podían hacer eso, no se les podían tener hacer un acercamiento así mucho con las personas que ellos denominaban gentiles. Entonces este pasaje comienza diciéndoles a los efesios que recuerden que una vez fueron gentiles según la carne. Y esta es la parte que yo quiero que veamos, hermanos. En el versículo 11, quiero leer como lo dice en esta versión. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne. Fíjense que yo estuve viendo, especialmente en muchas versiones, en muchas traducciones en inglés, lo dicen un poquito diferente. Y en español no encontré más que solo una versión que lo dice de esa manera. Voy a leer, es en la Biblia del Jubileo. El mismo versículo dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne. Y entonces es lo que no entiendo, porque hay algunas las traducen diferente, pero por la gran mayoría de las versiones en inglés que estuve yo leyendo, todas dicen como tiempo pasado que eran gentiles. Y, y como por ejemplo la Nueva Biblia de las Américas no exactamente dice así, sino que dice que ustedes los gentiles en carne, pero muchas versiones dicen que eran gentiles. Okay. So, vamos a ver por qué yo pienso que esa otra manera de traducirlo encaja un poco más con todo el contexto que el apóstol Pablo está poniendo aquí, donde dice que eran gentiles. Ahora vamos a ver por qué.
Entonces, como le digo, así empieza diciéndoles que recuerden que una vez fueron gentiles según la carne. Esta frase insinúa con fuerza que Pablo considera a los gentiles creyentes a quienes se está dirigiendo como gentiles solo en la carne. Eso es lo otro, que también, como dice, es gentiles en carne o gentiles en la carne. Cuando él se refiere a ellos de esa manera, él está poniendo un énfasis ahí, de que ustedes que fueron en otro tiempo gentiles en la carne, entonces podemos comprender por qué Pablo comienza diciendo que antes eran gentiles. Al decir esto, no quiere decir que su etnia de los gentiles cambie de gentil a judío. Él no está diciendo eso, de que ya de repente ahora ya no son ellos étnicamente gentiles, sino que ahora son judíos. No, él no está diciendo que su etnia cambia, sino que su posición ante Dios ha cambiado. Según la carne, son gentiles, pero espiritualmente no lo son. Y eso es lo que cuenta con Dios, de que si cómo son ellos espiritualmente, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, como dice el apóstol, que según la carne ellos siguen siendo gentiles, pero espiritualmente ya no lo son. Después, y ¿sabe por qué podemos ver eso? Porque obviamente ese término gentil se refería a alguien que no era parte del pueblo de Dios, que no estaba en un pacto con Dios. Pero es obvio de que ahora en el nuevo pacto los gentiles forman parte del pueblo de Dios. Entonces, después, Hermano Jorge, sí, una disculpa, tenía la sí, sí. mano alzada, pero ¿me puede dar ese Efesios qué? Discúlpeme, me sacó la aplicación y no lo escuché. Discúlpeme mucho, hermano. El versículo bíblico, el Ok, primero que dio Efesios. Efesios capítulo 2, estamos todo lo que vamos a leer del 11 al 22, Okay. pero ahorita solo me estoy enfocando en el 11. Ok, muchísimas gracias, hermano, disculpe. Ok, sí, claro, claro. Entonces, el apóstol después explica por qué y cómo sucede esto, pero primero aborda el tema de la circuncisión. Menciona que se les llama incircuncisos de manera despectiva, como un insulto por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Quiero volverlo a leer. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Entonces, así, la manera que ellos lo decían, esa era otra forma de referirse a los gentiles, los judíos en ese tiempo, y era de una manera despectiva, era un insulto decirle a alguien incircunciso porque lo oían como inferior, ¿verdad? Y entonces el apóstol dice, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Obviamente esto se refiere a los judíos, conocidos como los circuncisos. Ellos se enorgullecían de su circuncisión. La llevaban como una insignia de honor que los identificaba como el pueblo especial y exclusivo de Dios. Ellos decían, oh no, nosotros somos circuncidados y por eso somos parte del pueblo, somos especiales. Era una exclusividad, hermano. Ellos se sentían lo mejorcito, ¿verdad? De todo el resto, comparándose a todo el resto de las naciones, porque ellos eran circuncidados, que es la circuncisión obviamente los hacía parte
del pacto que Dios hizo con Abraham. Si se acuerdan, nosotros estudiamos eso también, que esa era parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que todos los varones fueran circuncidados para ser parte de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, todos los demás que no estaban circuncidados eran despreciados y considerados inferiores. Así pues, Pablo se refiere a ellos de manera sarcástica. Lo que les digo, este brother Pablo, me hubiera gustado conocerlo. Era alguien que no andaba jugando, hermano. Entonces él le dice de manera sarcástica como la supuesta circuncisión o la tal llamada circuncisión, y enfatiza que fue realizada por manos humanas. O sea que tenemos que tomar pausa y ver qué es lo que está diciendo aquí el apóstol. Primero, de manera sarcástica, les está diciendo que ellos son la tal llamada o la supuesta circuncisión, y entonces hace un énfasis de que fue hecha por manos humanas, al señalar que la circuncisión de ellos fue realizada por manos humanas. Equivale a decir que no fue realizada por Dios, y por eso no significa nada. O sea que él les está diciendo, y obviamente va a haber muchos pasajes, porque en otros pasajes el apóstol enseña que la verdadera circuncisión es del corazón, no hecha con manos, sino por el Espíritu. O sea que ellos están con el orgullo, ¿verdad? De que ellos son circuncidados y que ellos por eso son del pueblo de Dios. Pero el apóstol le está diciendo, no, ustedes, su circuncisión solo fue hecha con manos humanas en la carne. Ahorita vamos a ver la palabra de Dios que dice acerca de la circuncisión. Vámonos a Romanos, capítulo 2, 28 al 29. Y también hay otros. Bueno, vámonos primero solo a Romanos y después vamos a otro que tengo aquí. Ok, Romanos 2, del 28 al 29 dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Wow. O sea que literalmente en este pasaje, hermano, él está diciendo que la circuncisión no es la externa en la carne, sino que es la del corazón, hecha por el Espíritu. Y entonces les estaba diciendo que esto no, ustedes creen que porque son circuncidados en la carne, que eso lo hace a ustedes automáticamente parte del pueblo de Dios. Pues no, eso no tiene nada que ver. Lo que importa, lo que cuenta hoy en día bajo el nuevo pacto es que si uno está circuncidado del corazón por el Espíritu. Ahora vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11. Dice así: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. De nuevo aquí dice que la circuncisión que los creyentes tienen es la del corazón y la que no es hecha por manos humanas. ¿Okay? Obviamente
solamente, como dice aquí, mediante la circuncisión de Cristo. Quiere decir, los que están en Cristo son los únicos que son verdaderamente circuncidados de corazón. ¿Okay? Entonces, ahí podemos ver, hermanos, de que la circuncisión verdadera que cuenta es la del corazón y no la que echa en la carne. En un giro inesperado, son aquellos que están circuncidados en la carne, o sea, los judíos, pero no en el corazón, los que verdaderamente son los incircuncisos. O sea que ellos ahora son los incircuncisos porque no están circuncidados del corazón. ¿Eh? Obviamente estoy hablando de los incrédulos, no de todos los judíos, porque los judíos creyentes sí tienen circuncidados del corazón también. Y los incircuncisos en la carne, o sea, los gentiles, pero circuncidados en el corazón, son la verdadera circuncisión. Para eso podemos ir a Filipenses 3:3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice así: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Wow, hermano, ¿qué más claro, hermano? Honestamente, esa es la parte que yo no entiendo. Hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que explican que nosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, que adoramos, como dice aquí, en el Espíritu de Dios, somos la verdadera circuncisión, que ya sea judío o gentiles, nosotros somos la verdadera circuncisión porque tenemos la circuncisión del corazón, no hecha por manos humanas, sino por el Espíritu de Dios, que estamos en Cristo. Hermano, aquí es claro donde la palabra de Dios dice que la circuncisión exterior, externa, en la carne, para nada sirve bajo el nuevo pacto. Eso tuvo su lugar en el antiguo pacto. ¿Ok? Pero eso nada más, como vamos a ver, era un tipo. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento, Dios prometió circuncidar el corazón de su pueblo, Israel. ¿Ok? Esta fuera una promesa que Dios le hizo a su pueblo, que era Israel, en el Antiguo Testamento. Y para eso vámonos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36. Dice así: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que esta era una promesa que Dios mismo era el que se iba a encargar de circuncidarles el corazón al pueblo de él, ¿verdad? Y podemos ver que obviamente se estaba refiriendo a Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Por lo tanto, esto significa que quienes tienen la circuncisión del corazón son los beneficiarios de la promesa que Dios le hizo a Israel. Hermano, esto solo puede significar una cosa. Bajo el nuevo pacto, los gentiles han entrado en Israel y forman parte del pueblo de Dios. Obviamente hicimos un estudio que cuando nos referimos a Israel, estamos refiriéndonos al Israel de Dios, como la palabra de Dios lo dice en Gálatas, el Israel de Dios. El Israel de Dios está compuesto por creyentes solamente. Por otra parte, los judíos incrédulos
no forman parte del pueblo de Dios o del Israel de Dios. Han sido cortados o separados del Israel de Dios. También nosotros hicimos un estudio acerca de eso, que cómo era posible que alguien, aunque fuera un descendiente físico de los patriarcas, un verdadero israelita, un hebreo, circuncidado, todo eso, pero ellos podían ser cortados o separados de Israel. Ahora ellos, hablando de los judíos incrédulos, son considerados gentiles, aunque físicamente sean judíos, pero espiritualmente no lo son. Si se acuerdan lo que estábamos diciendo acerca del término gentil, y uno de ellos era de que ellos no formaban parte del pacto, de la comunidad del pacto. Si usamos esa lógica, obviamente, todo incrédulo, no importa que sea judío o no, no forma parte del pueblo de Dios, no está dentro del pacto con Dios. Entonces ellos ahora espiritualmente son considerados gentiles, aunque sean físicamente judíos. Dios los considera ahora los incircuncisos. Y este es algo, hermano, no es algo nuevo. Como les dije yo, todo lo que el Nuevo Testamento enseña es algo que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento y muchas veces de forma, como yo siempre uso la frase, oculto a simple vista, pero ahí estaba. Podemos ir a Jeremías 9, del 25 al 26. Jeremías 9, del 25 al 26. Perdón. Ok, dice así. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea que ahí ya lo estaba diciendo, hermano, de que la circuncisión verdadera, aún ahí estaba diciendo de que era del corazón. Aunque ellos en la carne lo eran, porque dice, los que están circuncidados son en la carne, que eran los judíos, los israelitas, pero del corazón estaban incircuncisos. Entonces, como dice ahí, que vienen días y que los iba a castigar. Y esos días, obviamente, eran ya los días del Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. Todo aquel que no estuviera circuncidado del corazón y no iba a ser castigado, iba a ser echado fuera, no iba a ser parte del pueblo de Dios. Este pasaje del Antiguo Testamento habla de los días en que Israel sería considerado incircunciso, al igual que las naciones gentiles, y sería castigado por ello. O sea que ahí ya Dios ya no los estaba viendo como parte de su pueblo escogido, sino que los veía igual que el resto de las naciones gentiles que estaban alrededor. Ya ellos no tenían, o sea, como está diciendo el profeta, que ellos ya no iban a ser considerados como especiales, o sea, no iban a tener un lugar de proeminencia, ¿no? O de preeminencia. Entonces ellos iban a ser iguales que los gentiles. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que las personas podían ser excluidas del pueblo de Dios. Eso también lo estuvimos viendo. Separadas de la comunidad del pacto, y muchos lo fueron. Incluso todo el reino del norte, si se acuerdan que hicimos también ese estudio. Incluso en los tiempos de Jesús, un judío podía ser excluido de la comunidad y ser considerado un gentil. Por eso yo les digo, no invento mío de que ahora todo aquel que no es parte de la comunidad
es más bien considerado como un gentil, como uno outsider, alguien que está afuera. Y eso lo podemos ver en Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Dice así. Y si rehúsa, aquí es cuando el Señor Jesús estaba, este pasaje, cuando está hablando acerca eh, eh, de la disciplina eclesial, de ahí nosotros agarramos eso. Él estaba explicando de que el que no escucha a las personas que están viviendo algún pecado y no se quieren arrepentir, entonces él dice, y si rehúsa, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sabemos que la iglesia es la asamblea, la congregación, la comunidad, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea que el Señor aquí estaba diciendo que él ya no es parte del pueblo, ya no es parte de la iglesia, de la comunidad. Es considerado como un gentil. Si se acuerdan, la palabra gentil, alguien que no forma parte del pueblo, de la comunidad, que no está dentro del pacto ya. Solo están echando fuera. O sea que desde aquí, hermano, esto era algo que ya era, lo veían de esa manera, los judíos del primer siglo, de que un gentil era alguien que estaba por afuera, no formaba parte del pueblo. E incluso un judío que era echado fuera era ya considerado un gentil. Entonces, en ocasiones, el apóstol Pablo no se andaba con rodeos al referirse a los enemigos de Cristo o de la iglesia, empleando un lenguaje fuerte. Por eso les dije, hermano, el apóstol Pablo no andaba jugando, hermano. Para él este era algo serio. Hoy en día los cristianos somos muy PC, politically correct, y no querer ofender a nadie. El apóstol Pablo no andaba jugando, no andaba como decimos nosotros en Nicaragua, no andaba con mate. Eso lo podemos ver, hermano, en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. Okay, perdón, let me put it here. Okay, Filipenses 3, versículo 2 dice así: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Me gusta más, ok. hay otras versiones, como por ejemplo en la nueva versión internacional dice, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque esa es la verdadera traducción. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? O de quién se estaba refiriendo. ¿Okay? En el contexto cultural del antiguo cercano Oriente, como Israel y las culturas circundantes, o sea, las culturas alrededor de esa área, de ese tiempo, los perros no eran considerados mascotas, como hoy en día aquí en esta región que vivimos, los Estados Unidos o las Américas, digamos. A los perritos los consideramos mascotas, pero en ese entonces no lo consideraban como mascotas. Se les consideraba carroñeros inmundos que merodeaban por los basureros y comían carroña. Por ello, perro se convirtió en un símbolo de impureza, desvergüenza o exclusión. Así, en hebreo, llamar a alguien perro no era solo un insulto, sino que significaba ritualmente impuro, moralmente vil, o, especialmente aquí, fuera de la comunidad del pacto. En los tiempos de Jesús, perro podía funcionar como una forma abreviada
de referirse a lo ritualmente impuro y por ende a los gentiles. O sea que esa palabra se le usaba también para referirse a los gentiles. Se les llamaba perros. ¿Por qué? Porque eran ritualmente impuros. Eran, según ellos, moralmente vil y que estaban obviamente fuera de la comunidad del pacto. ¿Okay? Por lo tanto, los judíos del primer siglo utilizaban la palabra perro como metáfora peyorativa para los gentiles, reflejando la creencia de que estos eran ritualmente impuros y estaban fuera del pacto de Dios. Así pues, en este versículo, por eso digo, Pablo, oh my goodness, man. Pablo le da la vuelta a la tortilla, como dicen, a los judíos. Se refiere a ellos, obviamente a los judíos incrédulos, como perros, incluso posiblemente aludiendo a Salmos 22, 16. Si quiere, vamos ahí a Salmos 22, 16. Salmos 22, 16. Dice así. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Okay, porque aquí dice los perros, menciona la palabra perro y menciona malhechores. Y vimos en Filipenses que él dijo, cuídense de los perros. Aquí dice, de nuevo, esta versión dice malos obreros, pero viene siendo lo mismo, malhechores. A ver, otras palabras, otras versiones lo dicen. Bueno, la cosa, o los malvados, o lo que sea. La cosa es que aquí como que el apóstol estaba aludiendo a ese pasaje, donde también se refiere a ellos como los malhechores, los perros, los malhechores. Estos malhechores afirman ser los verdaderos hijos de Israel al imponer la ley mosaica a los cristianos gentiles. O sea que ellos dicen, no, estos no pueden ser parte del pueblo de Dios, porque ellos no siguen la ley de Moisés. Ellos no son circuncidados. Ellos no pueden ser parte de los verdaderos hijos de Israel. Pablo afirma que en realidad es al revés. Quienes dicen ser verdaderos israelitas son de hecho perros y malhechores paganos. Wow, hermano, sí, es que como les digo, cuando el apóstol a veces él no se iba a contener, hermano, él iba a decirlo, cómo se sentía él fuerte de eso, porque los judíos incrédulos, incluso los judíos judaizantes, estaban queriendo decir de que ustedes no son del pueblo de Dios. Pero entonces, a diferencia de la palabra griega para circuncisión, que significa cortar alrededor, este término, la que usó aquí el apóstol Pablo, donde dice que la falsa circuncisión o que mutilan el cuerpo, este término significa cortar o extirpar. O sea que lo que ustedes creen que es circuncisión, le está diciendo, en realidad no lo es. Lo que es nada más mutilación. Al igual que los paganos que mutilaban sus cuerpos en sus frenéticos rituales, la circuncisión judía, irónicamente, no era un símbolo espiritual, sino que se había convertido simplemente en una mutilación física. O sea que el apóstol lo estaba comparando, hermanos, con los paganos, con los gentiles que eran paganos que hacían esas mutilaciones de sus cuerpos en sus rituales.
Es lo que estaba diciendo, que eso es lo que ustedes dicen que es la circuncisión. En realidad no lo es. Eso es nada más que mutilar tu cuerpo. Y hay una parte, no lo puse, pero donde dice, ojalá más bien se lo cortaran. Dice. Oh, my goodness. Él no andaba jugando, hermano. Entonces los judíos incrédulos forman parte del pueblo de Dios, tanto como Ismael y los ismaelitas, como también como Esaú y los edomitas. En otras palabras, no forman parte del pueblo de Dios, es decir, de Israel. Y eso es algo que nosotros estábamos queriendo ver, ¿no, hermanos? De que los judíos incrédulos no son parte del pueblo de Dios, hermano. Ellos son, como puse aquí, que ellos forman parte del pueblo de Dios, al igual que Ismael y los ismaelitas, Esaú y los edomitas, en otras palabras, no son parte del pueblo de Dios. Simplemente porque ellos sean descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, no quiere decir nada, no quiere, y solo porque ellos son circuncidados, porque ellos según guardan la ley de Moisés y todo eso, hermano, eso no importa. Todo aquel que no está en Cristo no es del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los que estamos en Cristo, los hijos de la promesa, el verdadero Israel, el Israel de Dios. Para eso no lo puse en las notas, esto fue lo que estuve agregando al final. En Gálatas, quiero que vayamos a Gálatas 4, del 28 al 29. Gálatas 4, del 28 al 29. Ok, dice así, hermanos. Y hermanos, estos son pasajes que son importantísimos, hermanos. Y ustedes, hermanos, refiriéndose aquí a los hermanos en Galacia, que eran obviamente la gran mayoría gentiles, pero también habían judíos. Y ustedes, hermanos, como Isaac, ¿se acuerdan? Isaac era el hijo que tuvo Abraham, no fue su primero, sino fue el segundo que tuvo con Sara. Como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne, se estaba refiriendo a Ismael, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Si ustedes saben la historia, hermanos, durante el primer siglo, durante la iglesia primitiva, ellos eran perseguidos por los mismos judíos, los judíos incrédulos, pues, por supuesto. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es que igual que Isaac fue perseguido por Ismael, o igual que Jacob fue perseguido por Esaú, hoy en día los que son según la carne, los que nacieron según la carne, nada más tienen algún vínculo solo carnal, sanguínea, con los patriarcas, son los que andan persiguiendo a los que nacieron según el Espíritu. Todo aquel que está en Cristo Jesús, que ha nacido por el Espíritu, que tienen ese nuevo nacimiento, que es solamente por el Espíritu Santo. Ahora es lo mismo que está sucediendo ahora, dice él. Pero, hermanos, les recuerdo, ustedes son hijos de la promesa, igual que Isaac. Que no aquellos que son físicamente, nada más físicamente hijos, sino todo aquel que está en Cristo, el que ha nacido según el Espíritu. Les digo, hermano, no veo por qué hay, o sea, más claro que eso yo no puedo ver. Lo que podemos concluir, hermanos, de este estudio es que si bien la circuncisión fue parte vital de la historia de Israel,
pues identificaba a alguien como parte del pueblo de Dios y le daba acceso al pacto que Dios hizo con Abraham. Pero nunca se concibió como un acto definitivo, ya que su verdadero significado era más profundo. Señalaba una realidad mayor, la necesidad de un corazón circuncidado. Este es un procedimiento que solo Dios puede realizar y solo se logra mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es, hermano. Solamente los que estamos en Cristo, ya sean judíos o no judíos, ¿verdad? Ya ni quiero usar la palabra gentiles para referirse a un cristiano. Étnicamente judío o étnicamente no judío. Eso no importa ahora. Los que estamos en Cristo Jesús somos parte del verdadero Israel, el Israel de Dios, el pueblo verdadero de Dios, que solamente a través de la fe en Cristo Jesús, que hemos recibido el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, somos el verdadero pueblo de Dios, somos la verdadera circuncisión. Y eso es, hermanos. Pero, ¿para qué queremos saber esto? ¿Por qué es necesario saber esto? Como les dije yo desde el principio, existe una enseñanza de que todavía los judíos, aunque sean incrédulos, siguen siendo el pueblo de Dios. Y que nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios, pero como de segunda clase, como una especie de segunda clase. Como no somos judíos físicamente, recibimos ciertos beneficios, pero no toditos, porque ellos todavía están esperando las promesas que Dios le hizo. Hermano, todas esas promesas que Dios le hizo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a Israel, en el del Antiguo Testamento, se cumplen en el Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que están en Él. Ahí se cumplen esas promesas, hermano. No hay ninguna promesa que todavía quede vigente, hermano. Todo ha sido cumplido en Cristo y en los que estamos en Cristo. Ahí vamos a concluir por el día de hoy, hermanos. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario.